Hola a todos. La verdad es que estos días, cuando ojeamos cualquier revista de prensa o vemos cualquier telediario, lo primero que nos encontramos siempre es referencias a la prima de riesgo, ¿no? Siempre se está hablando de la prima de riesgo, que si sube, que si baja. Vamos a ver entonces en este pequeño reportaje qué es la prima de riesgo, cuáles son sus implicaciones y cómo nos afecta, por así decirlo, o nos puede afectar en el desarrollo de la economía. La prima de riesgo vamos a definirla como el sobreprecio que tiene que pagar cualquier Estado a la hora de financiarse en el mercado. ¿Esto qué significa? Bueno, el Estado español, como cualquier otro Estado, a la hora de cubrir sus necesidades financieras, tiene que acudir al mercado. Eso se hace mediante la emisión de bonos, letras, obligaciones, todos hemos oído hablar de ellas, y eso, el conjunto de todas estas emisiones, componen lo que llamamos la deuda pública. Nosotros, desde el punto de vista del prestamista, nosotros cuando vamos a prestar a alguien dinero, lo que exigimos es siempre una solvencia, ¿no? Cuando yo le presto dinero a alguien, lo que quiero, en primer lugar, es que esa persona me devuelva ese dinero. Aquí es donde aparece verdaderamente el concepto de prima de riesgo. ¿Por qué? Porque yo no le voy a prestar igual a alguien que me ofrece una solvencia absoluta de que me va a devolver el dinero que a alguien que me ofrece dudas de si me va a ser capaz de devolver ese dinero. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo le presto el dinero al Estado alemán, que es hoy por hoy considerado el Estado más sólido de la Unión Europea, voy a tener unas garantías de que ese Estado me va a devolver el dinero. Garantías que a lo mejor no tengo de la misma manera cuando le presto al Estado español, al Estado italiano, al Estado griego, que son aquellos países que ahora mismo todos tenemos en boca, ¿no? Desde el punto de vista, vamos a ver de un ejemplo, yo le voy a exigir al Estado alemán una retribución por esos bonos, mientras que a lo mejor le voy a exigir otra retribución al Estado español por esos mismos bonos. Ahí es donde aparece la prima de riesgo, ese sobreprecio que me tiene que pagar a mí el Estado español para que yo le preste mi dinero. Esa exigencia, vamos a llamarlo a partir de ahora riesgo país, ¿de qué depende? Pues depende de varios factores. Depende fundamentalmente de la cantidad de deuda pública que ya haya emitido ese país. No es lo mismo que el Estado español tenga una cantidad de X millones de euros ya emitidos, que lógicamente le van a suponer un problema a la hora de devolver, que no que tengan emitida otra serie de dinero que le va a costar menos devolverlo, ¿no? Eso le vamos a llamar, por así decirlo, la cantidad de deuda en circulación. En el gráfico que vemos a continuación podemos ver las primas de riesgo que tienen ahora mismo los países de la Unión Europea. Vemos cómo destacan por encima de todos Grecia, a continuación están Irlanda y Portugal y ya aparecen con un nivel importante Italia y España. Pero también es importante esa deuda no solo mirarla desde el punto de vista absoluto, sino desde el punto de vista relativo. ¿Qué significa eso? Que no es lo mismo un Estado que emita un porcentaje en relación a su PIB de un X% que a otro Estado que a lo mejor tenga sobreemitida deuda sobre el PIB. En el gráfico que podemos ver ahora, observamos cómo preocupantemente la prima de riesgo española en los últimos tiempos está subiendo hasta alcanzar los niveles que hemos comentado antes de los 460 puntos básicos. El Estado español, para que nos situemos, tiene un 70% de deuda sobre el PIB, mientras que, por ejemplo, el Estado italiano tiene un 120%, o como el Estado japonés, que está fuera de la Unión, pero nos interesa comentarlo, de cerca del doble de su PIB. Nos interesa también conocer cuál es el déficit público de ese Estado. ¿Por qué? Porque si el déficit público, que es al fin y al cabo la diferencia entre lo que el Estado ingresa y lo que el Estado gasta, cada vez va creciendo, eso va a significar que el día de mañana a lo mejor el Estado va a tener dificultad en devolverme ese dinero. Y por último, también va a depender de la economía, del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque si yo sé que el Estado español, que es el que nos atañe ahora mismo, va a tener un crecimiento sostenido, va a significar que el día de mañana va a ser capaz de devolverme ese préstamo, ese bono que nos lo emite, ¿no? Estamos viendo ahora mismo cómo la economía española pues está creciendo a unos niveles del 0%. Claro, lógicamente eso el mercado lo penaliza y hace que esa prima de riesgo suba. También mencionábamos hace poco la cantidad de dinero que el Estado ya tiene emitido. En el gráfico vemos cómo la cantidad ahora mismo es de 800.000 millones de euros, que es una cifra nada despreciable, y eso hace que lógicamente la comunidad inversora lo tenga también en cuenta. Vamos a ver, por último, un ejemplo numérico de cómo afecta ese diferencial de riesgo sobre el resto de los países.
Vamos a centrarnos en el Estado español, insisto, que es el que nos afecta. Todos hemos visto, lo veíamos en la portada al principio cuando veíamos esa prima de riesgo, como ahora mismo aproximadamente el Estado español tiene una prima de riesgo de 460 puntos básicos. Vamos a ver un pequeño paréntesis. ¿Qué es un punto básico? Bueno, un punto básico es lo que en el mercado se entiende como un 0,01%, de tal manera que 460 puntos básicos no es sino el 4,6%. ¿Esto qué significa? Significa que si el Estado español tiene que financiarse en los mercados, estos inversores le van a exigir que pague 460 puntos básicos más que el Estado alemán. Diremos que la prima de riesgo del Estado español es 460. Viendo un ejemplo numérico, diremos que si el Estado español, por ejemplo, acaba de emitir 3.000 millones de euros para financiarse, si esos 3.000 millones los calculamos a una rentabilidad del 6,6%, teniendo en cuenta que el bono alemán sea del 2% aproximadamente, significará que esa partida le supone al Estado español anualmente 198 millones de euros. Claro, esa misma partida de 3.000 millones al Estado alemán, al 2%, le supone tan solo 60 millones de euros. 60 millones frente a los 198 que tiene que pagar el Estado español son 138 millones de euros que el Estado español tiene que pagar sobre el Estado alemán. Claro, son 138 millones que no van al servicio productivo, son 138 millones que no van a invertir en carreteras, en la sanidad, etcétera, etcétera. Ahí es donde realmente está la preocupación. Nosotros podemos decir, bueno, 138 millones no es tanto, pero claro, he hablado sobre la emisión reciente de 3.000 millones. Vimos en el gráfico anterior que la emisión de la deuda española en total son 800.000 millones de euros. Cada vez que vayamos teniendo un vencimiento, si cada vez que tenemos un vencimiento tenemos que pagar más sobre esa deuda, claro, al final hacemos lo que nosotros llamamos en economía un efecto bola de nieve. Cada vez más intereses, cada vez más gasto, cada vez más emisión, cada vez más intereses, y eso es peligroso, ¿no? Y es un poco parecido a lo que está pasando en Grecia, que ya los intereses llega un momento que no van a poder ser pagados, ¿no? Otra importancia y bastante comentada ahora mismo en los mercados es la repercusión que tiene eso sobre el sector privado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sector privado se financia en relación a los tipos de la deuda pública. Un ejemplo muy sencillo, si yo soy una empresa como Telefónica y tengo que acudir a los mercados, el mercado me va a poner una retribución a mis bonos, a mis emisiones de deuda, en comparación al Estado español. Claro, no es lo mismo financiarme al 3-4% que no al 6,6%, que es el que estamos viendo ahora mismo. Y eso es un poco lo que también preocupa ahora mismo a los mercados. Bueno, pues espero de verdad que estas pequeñas nociones nos hayan servido a todos para entender lo que es la prima de riesgo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.